Paz y bien, hermanos. Jesús, la esperanza total que Dios nos da. Homilía para el domingo tercero del tiempo de Adviento en el ciclo A, escuchando este año el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 11, versículos 2 al 14. Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para que prepare tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitir. Palabra del Señor. Hermanos, hoy es el domingo tercero del tiempo de Adviento y como el domingo pasado nos acompaña Juan el Bautista. Hay una pregunta en sus labios que va a ser el centro de nuestra homilía. La pregunta va dirigida a Jesús y es una pregunta total que en el Evangelio aparece así: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? El mismo Evangelio nos da el contexto en el que brota esta pregunta. Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías. Israel es consciente de que cuando venga el Mesías ha de hacer las obras del Mesías, los signos del Mesías. Juan predicó, anunció como Elías el fuego de Dios, pero las obras del Mesías son más que el anuncio. En aquellas discusiones virulentas que hubo en la vida de Jesús entre los fariseos con el Señor, el cuarto evangelio nos da en el capítulo 10 un testimonio precioso que viene muy bien recordarlo en el contexto de hoy. Dice el texto sagrado: muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Juan no curó a ciegos, no dio habla a los mudos. Juan no hizo estos signos. La pregunta de hoy: el mensaje que desde la cárcel envía el Bautista por medio de sus discípulos a Jesús de Nazaret, versa sobre la identidad de Jesús. ¿Quién es realmente Jesús?
Una pregunta que quiere penetrar la misión de Jesús en la historia de Dios con los hombres. Una pregunta, en fin, que nos lanza a pensar sobre la esperanza del hombre, que es el remate y la plenitud de la existencia. Hay una esperanza en el corazón humano que pueda ser la coronación segura, sin fraude, de todas sus aspiraciones. Y esa esperanza la tiene el hombre en Jesús, o hay que esperar otra cosa. ¿Eres tú, Jesús de Nazaret, Mesías, el colmo de todas nuestras esperanzas? ¿O hay detrás de ti otras esperanzas que tú no puedes colmar y que las hemos de ir a buscar a otra parte? Este es el asunto, hermanos. Afrontamos, pues, hermanos, las esperanzas de Israel y afrontamos de modo paralelo nuestras propias esperanzas. Los profetas son los portadores de estas esperanzas de Israel, y todos los profetas que tan duramente han denunciado los pecados del pueblo como una violación de la alianza de amor que Dios había hecho con ellos desde el principio, todos los profetas con mayor pasión han anunciado las esperanzas que Dios nos regala. La primera lectura de hoy es uno de estos textos. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis, he aquí vuestro Dios, llega el desquite, la retribución de Dios, viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. Es un texto, capítulo 35 del libro de Isaías, pero como este texto tenemos bastantes en la literatura profética. Este pasaje está escrito para los que volvieron del oscuro destierro de Babilonia después de la cautividad, 70 años. Pero está escrito para todos los que leyeran las palabras de Dios en siglos sucesivos. De hecho, cuando se consigue esta promesa, la historia que ya era una historia pasada. Pero la promesa de Dios permanece y llega hasta mí. Esa promesa es Jesús. Y Jesús es nuestra esperanza, nuestra total esperanza. En Él están contenidos todos los tesoros que Dios nos da. Hay que especificar qué es ese todo en aspectos particulares, para que mejor podamos apreciar lo que es Dios nos ha regalado. Por de pronto, en Jesús está toda la revelación de Dios. Con Él concluye todo lo que Dios tenía que comunicar al mundo. Dios no tiene una nueva palabra que decir, que añadir después de Jesús, después de lo que Él nos ha comunicado mediante el Hijo de su amor. Esto es una verdad central del Concilio Vaticano II. Escuchen, hermanos, estas solemnes afirmaciones, un texto un poco largo, que es el número 4 de la Constitución de Iber, que dice así:
Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habló por su Hijo. Pues Dios envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno que ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará. Y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ya ven, un texto dogmático, denso, un texto que resume lo que Dios nos entrega en su Hijo Jesucristo. En Jesús está toda la revelación, en Jesús está toda la salvación. Él es nuestra paz, dijo San Pablo, escribiendo a los Efesios. Y la paz es el conjunto de los bienes. La paz es la armonía que se establece cuando todo funciona, todo está en su punto, todo está en orden. Eso es Jesús. Él es nuestra esperanza cumplida. Pensamos a lo mejor por un instinto primario que las riquezas nos van a dar la felicidad. La experiencia dice que las riquezas no nos dan la paz. Y si no hay paz en el corazón, no hay felicidad. Hermanos, saquemos del corazón la pregunta del día de hoy. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? No hay que esperar a otro. Jesús es el don de Dios. Jesús es la medida del todo. Concluyamos mirando a Jesús. Señor Jesús, creo firmemente en ti. Tú eres la revelación de Dios. Tú eres la riqueza de Dios. Tú eres la esperanza total de Dios en mí. Amén.